Cristo es la fuente de mi poder. Él lo hace posible, no yo. Por eso debo apoyarme, aferrarme, asirme a la fuente que es Cristo. Solo Cristo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre, cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar, con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener? Que su gloria permanezca en tu ser, que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Amados, mi gratitud a Dios por esta hermosa oportunidad que me permite saludarles. Mi deseo es expresar mi amor fraterno a cada uno de ustedes en cualquier lugar geográfico donde se encuentren. Nuestra identidad como hermanos es una, como también nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:8 dice: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Dios les bendiga. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí.
Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Hoy meditaremos acerca de la fortaleza espiritual. Nuestro pasaje va a ser Filipenses 4:13, que señala: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivimos en un mundo donde el sistema imperante es ideológicamente contrario a Dios, antivalórico, inmoral, corrupto en todas las esferas. Predomina el pecado, la maldad, y la adversidad es pan cada día para el verdadero creyente. Se ha vuelto cotidiano escuchar y leer en los medios cosas nefastas y negativas, como muertes, robos, masacres, raptos, inmoralidades, aberraciones. Tal es la regularidad de estos hechos que el hombre se ha tornado indolente e indiferente frente al sufrimiento. El individualismo y egoísmo es cada vez más creciente. El peligro para los creyentes es llegar a amalgamarse con la masa de personas que viven, se conducen, piensan y sienten como el hombre de hoy, sin Dios, sin ley, sin temor, sin principios, sin esperanza. Frente a esta expectativa, el creyente aún se debe enfrentar a los problemas cotidianos, al sufrimiento, a la incomprensión, a la burla, al desprecio, al letargo, a la comodidad, que es enemigo placentero, a la lucha espiritual. Paradójicamente, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Dios, los miembros, es decir, los creyentes, deberían apoyarse, estimularse, motivarse, animarse para continuar en esta carrera cristiana de largo recorrido. Pero en la realidad no siempre es así. Pareciera ser a veces que vislumbramos en nuestro transitar oscuridad, pesimismo, letargo espiritual. Pero en medio de lo que consideramos adverso y contrario, Dios nos ha entregado medios de gracia, promesas
y armas espirituales para edificarnos en la fe, madurar espiritualmente y proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. De uno de estos medios de gracia otorgados por Dios hablaremos en esta oportunidad. ¿A cuál me refiero? A la fortaleza espiritual. Meditaremos sobre las características que tiene la fortaleza espiritual, la cual Dios nos ha provisto. La fortaleza espiritual es personal, positiva, práctica, penetrante, providencial y poderosa. En primer lugar, la fortaleza espiritual es personal. Estamos acostumbrados a generalizar las cosas en lo tocante a estatutos, mandamientos y preceptos estatuidos por Dios. Pensamos colectivamente sobre ellos y no individualmente, de manera de apropiárnoslos. Cuando escuchamos un mensaje o predicación, generalmente pensamos que esta amonestación o reprensión es para los demás, no para mí. Cuando vemos necesidad en la obra de Dios, oramos que Dios envíe obreros a su mies, pero no nos consideramos muchas veces en dicha oración. Cuando sabemos que es un mandato de Dios testificar al mundo del Evangelio, esperamos que otros lo hagan. Tenemos que aprender a apropiarnos de lo que Dios nos ha dejado a nuestro alcance. Nuestro buen Padre Celestial trata con nosotros como sus hijos, no como nietos u otro parentesco, ni como alguna institución. Somos personas, pensamos, sentimos y actuamos. Pero si hemos confesado con dolor y contrición nuestros pecados a Dios y hemos creído por fe en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios de nuestra vida, la relación con Él es íntima, especial, como la de un padre con su hijo. Es hora de pensar y meditar el inmenso privilegio que tenemos de comunicarnos con nuestro buen Padre Celestial, siempre dispuesto a escucharnos, entendernos, amarnos, corregirnos, reprendernos, consolarnos, animarnos, levantarnos cuando hemos caído. Qué hermoso es saber que el Dios personal de toda la creación tiene amor y cuidado por mí, su hijo, su hija. Lo que Dios nos dice a través de su palabra es personal, para mí, no necesariamente colectivo o grupal. Pensemos, la salvación que Dios ofrece al pecador es personal, no familiar o congregacional. La mayordomía de la mente, el dinero, el cuerpo, los bienes de la cual daremos cuenta, es personal. El juicio que Dios impartirá a cada pecador perdido es personal. Las promesas que Dios otorga son personales en su mayoría y restrictivas en algunos casos. La responsabilidad de testificar de Cristo también es personal. Por ello, debemos aprender a confiar en la fortaleza espiritual, provista por Dios para mí. Esta proviene de Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 62:7 y 8 señala: En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo.
Recuerde, la fortaleza espiritual es personal. En segundo lugar, la fortaleza espiritual es positiva. Esto contrasta con el cristianismo negativo, superficial, débil, light, sin compromiso. Nos damos cuenta aquí que hay un énfasis de un potencial enorme. Gran parte de los creyentes no viven el gozo de la salvación en Cristo. Viven marcando el paso con una vida rutinaria, derrotada, lánguida, triste, porque en realidad no conocen al Dios de las Escrituras. Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, en su ser, santidad, justicia, perfección, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, bondad, sabiduría, verdad. Estimado oyente, este es el verdadero Dios de la Biblia. No el que posiblemente cree su vecino o pariente que dice ser cristiano, pero que con sus hechos lo niega. No, el Dios de la creación, el dueño de todo lo creado, el juez justo, que habita en luz inaccesible, el Dios al cual los cielos de los cielos no le pueden contener, de Él les estoy hablando. Dios, con un solo siervo o sierva en sus manos, como vaso limpio, aparejado, apartado, santificado para su uso, puede hacer maravillas y cosas imposibles para el hombre. Escudriñe las Escrituras. David, en las manos de Dios, derrotó a Goliat, hombre de gran tamaño, diestro en la guerra. Daniel, como instrumento en las manos de Dios, bajo el imperio babilónico y luego el medo-persa, hizo cosas imposibles para aquella época y para las posteriores. Gedeón y sus 300 derrotaron a un ejército que lo superaba en un número 400-1. Por cada 400 soldados enemigos, había uno en las lides de Gedeón. Y Dios les dio la victoria. Elías, frente a los 450 profetas de Baal, triunfó y glorificó a Dios. ¿Qué decir de épocas posteriores de Dwight Moody, Hudson Taylor, Guillermo Carey, Jonathan Edwards, David Livingstone, Charles Spurgeon, por mencionar solamente algunos? Sin duda que la fortaleza espiritual de Dios estuvo con cada uno. Aprendamos a vivir y confiar en nuestro Dios inmensamente grande. Miremos con fe, visión y proyección sus caminos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Por lo tanto, la fortaleza espiritual es positiva. En tercer lugar, la fortaleza espiritual es práctica, no teórica. Dentro del contexto de este pasaje, obviamente, tiene que ver con la vida de Cristo y tiene que ver con situaciones específicas. Me explico. Yo podré tener toda la fe del mundo, pero no me arrojaría de un elevado edificio al suelo y quedaría ileso porque todo lo puedo. Sería irracional. O me atrevería a hacer una cirugía al corazón de una persona en pabellón si no estoy capacitado para ello. O pilotear un avión con pasajeros. Es más, si supiesen que no soy piloto calificado, lo más probable es que no se atrevieran a subir al avión. Esto saca la Biblia del papel y lo lleva a la vida práctica. La fortaleza espiritual es práctica. Cuando David era perseguido por Saúl,
se aferró a Dios su fortaleza. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando Pablo quedó solo, puesto que todos le abandonaron, Dios estuvo con él, como señala la segunda carta a Timoteo. Por lo tanto, la fortaleza espiritual es práctica. En cuarto lugar, la fortaleza espiritual es penetrante. Todo lo puede. Obviamente, este todo es limitado en cuanto al contexto del pasaje. Como señalaba anteriormente, no me atrevería a sacar la muela de una persona o cruzar a nado el Océano Pacífico o ganar las Olimpiadas próximas en los 100 metros planos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacer todas las cosas que tengo que hacer o que se espera de mí que yo haga, de acuerdo al contexto. Puedo soportar todas las pruebas, cual Pablo, Elías, Daniel y José. Puedo realizar todas las tareas encomendadas, cual Daniel y José. Puedo obedecer todos los mandamientos con la ayuda de Dios. Puedo llevar a cabo todo servicio efectivamente. Puedo superar todos los conflictos espirituales internos y externos. Puedo enfrentar toda crisis emocional, social y espiritual. Puedo perdonar a mi hermano. Esto es una simple afirmación de un hecho que podría cambiar nuestras vidas si realmente la creyéramos. La fortaleza de Dios es penetrante. En quinto lugar, la fortaleza de Dios es providencial en Cristo. Esto involucra directamente la intervención divina y a la vez determina los límites, las cosas que a Cristo le interesan, las cosas con las cuales Cristo será asociado y las cosas sobre las cuales puedo pedir la bendición de Cristo. Esto establece mi dependencia absoluta de Cristo, cual la vid y los pámpanos. No lo hago yo, sino Cristo en mí me permite concretarlo. La fortaleza de Dios es providencial. Y en sexto y último lugar, la fortaleza de Dios es poderosa. Me fortalece. La fuente que me permite llevar a cabo ese todo es divina, no humana. Cristo es la fuente de mi poder. Él lo hace posible, no yo. Por eso debo apoyarme, aferrarme, asirme a la fuente que es Cristo. Solo Cristo. Cristo en su omnisciencia provee lo que necesito. Dicha provisión se origina y proviene de Él, porque sabe perfectamente la medida, la proporción que me requiere dar. La fortaleza espiritual de la cual venimos meditando es personal, positiva, práctica, penetrante, providencial y poderosa. ¿Qué podemos desprender de esta meditación para concluir? La meditación escuchada es una gran exhortación para nuestras vidas en tiempo de prueba. Cuando estamos abrumados por una tarea, cargados por un mandamiento, perplejos por los requisitos y exigencias del servicio, desgarrados por la pérdida de un ser querido, apesadumbrados por una crisis, temerosos, debemos obtener la fortaleza espiritual de Cristo para hacer cualquier cosa dentro de su voluntad y todas las tareas y responsabilidades que conciernen a la vida
cristiano. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.